el borde polvoriento de un condado olvidado en Texas, a pocos kilómetros de una frontera que promete más de lo que da. Hay un camino de tierra que no lleva a ninguna parte. O eso parece. Al final de ese camino, hundido entre la maleza seca y los esqueletos de autos oxidados, se encuentra un tráiler. No es una casa. Es una caja de metal descolorida por el sol, con las ventanas cubiertas por plásticos amarillentos y una puerta que parece no haberse abierto en años. Los pocos vecinos que viven en la zona, la mayoría trabajadores indocumentados que han aprendido a no hacer preguntas, tienen un nombre para ese lugar. La llaman la Casa de las Sombras. Cuentan que a veces, en el silencio aplastante del mediodía, cuando el calor deforma el aire y hasta los coyotes buscan refugio, se oye el llanto de un niño. Un llanto débil, ahogado, como si viniera de muy lejos, del otro lado de una pared muy gruesa. Otros, los que tienen que pasar por allí de madrugada para ir a trabajar a los campos, juran haber visto, a través de las rendijas del plástico, siluetas pequeñas moviéndose en la penumbra. Figuras infantiles que nunca salen a jugar, que nunca van a la escuela, que nunca sienten el sol en la cara. La leyenda local, susurrada en español en las pequeñas tiendas de abarrotes, dice que la familia que vive ahí está maldita, que trajeron consigo una oscuridad desde México, una deuda de sangre que los persiguió a través del desierto, y que esa oscuridad ahora vive y respira dentro de esas paredes de lámina, creciendo con cada año que pasa. Hay lugares en este continente que los mapas olvidan, pero el dolor no. Lugares donde el tiempo se detiene y las tragedias se heredan como un apellido, como una condena ineludible. Soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia de hoy no es una leyenda. Es la crónica de un secreto familiar que cruzó la frontera no para encontrar una vida mejor, sino para poder seguir pudriéndose en silencio, lo que los vecinos de Texas llamaban la familia fantasma. En México tenía otro nombre. Un nombre que todos en su pueblo de origen conocían, pero que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta por miedo a atraer la mala suerte. Si crees que es necesario sacar estas historias a la luz, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje a la oscuridad. Porque lo que estás a punto de escuchar es una de esas verdades que, una vez desenterradas, nos obligan a preguntarnos: ¿cuántos infiernos se esconden a plena vista, disfrazados de normalidad? Ana Sofía Ramírez tenía 28 años y un idealismo que aún no había sido erosionado por la burocracia del sistema. Era una trabajadora social recién asignada al condado de Maverick, Texas, una franja de tierra donde la línea entre dos países es tan borrosa como la línea entre la esperanza y la desesperación. Hija de inmigrantes mexicanos, hablaba un español perfecto y sentía una conexión profunda con las familias que, como la suya, habían cruzado el río buscando una vida mejor. Su trabajo consistía en visitar escuelas, clínicas y centros comunitarios. Una tarea titánica en una región con pocos recursos y demasiadas necesidades. Su rutina era predecible: informes, visitas a domicilio, conversaciones difíciles y mucha frustración. Pero nada en su formación, ni en su experiencia previa, la había preparado para el caso de la familia Mendoza. El nombre apareció por primera vez en una lista de la escuela primaria local, la Maverick Elementary. Sofía Mendoza, de 8 años, había sido inscrita al inicio del ciclo escolar por un hombre que se identificó como su padre, pero la niña nunca había asistido a una sola clase. El sistema la marcaba automáticamente como ausente, un caso de posible negligencia educativa o
truancy, como se le conoce en inglés. Para Ana Sofía, al principio, era solo un expediente más, un número en una hoja. Imaginó la historia de siempre. Una familia de trabajadores agrícolas que se había movido siguiendo la cosecha, que había regresado a México, o que simplemente no entendía la obligatoriedad de la escolarización en Estados Unidos, decidió hacer una visita de rutina. La dirección, garabateada en el formulario de inscripción, la llevó a ese camino de tierra, al final del cual se erigía el tráiler solitario. El lugar parecía abandonado. No había autos, no había juguetes en el patio, solo el silencio y el zumbido de los insectos. La primera vez que tocó la puerta, una puerta de metal abollada, nadie respondió. Solo el ladrido lejano de un perro y el sonido del viento seco golpeando la lámina. Esperó 10 minutos. Volvió a tocar. Nada. Dejó una nota en español y en inglés, pidiendo a los padres que se comunicaran con la escuela. Nunca llamaron. La segunda vez, una semana después, fue con más determinación. Esta vez, la puerta se abrió unos pocos centímetros. Un hombre de unos 50 años, con la barba crecida, el cabello grasoso y unos ojos oscuros y desconfiados, la miró sin decir palabra. Era Ricardo Mendoza. Su mirada era intensa, penetrante, como la de un animal que protege su madriguera. Ana Sofía se presentó con una sonrisa ensayada. Le mostró su identificación. Explicó el motivo de su visita. Habló sobre los beneficios de la educación. Ricardo la escuchó con una paciencia tensa y luego, con una voz rasposa, dijo que Sofía estaba enferma. Una enfermedad de la sangre, dijo. Rara. Que los médicos no podían hacer nada. Que era mejor que estuviera en casa, protegida del sol, del polvo, de los otros niños. Ana Sofía, entrenada para detectar mentiras, sintió que algo no encajaba. La respuesta era demasiado ensayada, demasiado definitiva. Intentó pedir ver a la niña, aunque fuera por un minuto, para verificar su estado de salud, como lo exigía el protocolo. Ricardo se negó en rotundo. Aquí no entra nadie. Nosotros cuidamos de los nuestros. No necesitamos la ayuda del gobierno. Su tono se endureció. Justo antes de que cerrara la puerta con un golpe seco, Ana Sofía alcanzó a ver algo en el fondo del oscuro pasillo. Una figura pequeña, una niña de cabello enredado y pijama sucio, que la observaba con unos ojos anormalmente grandes y separados. La mirada de esa niña se le clavó en la memoria. No era una mirada de enfermedad física, era una mirada de terror puro. Durante días, Ana Sofía no pudo quitarse esa imagen de la cabeza. Se convirtió en una obsesión. Revisó todos los archivos del condado. La familia Mendoza había llegado hacía 3 años. No tenían historial médico en Estados Unidos. No recibían ninguna ayuda del gobierno. No existían en los registros de servicios sociales. Vivían completamente fuera del sistema. Eran fantasmas. Habló con el director de la escuela, un hombre a punto de jubilarse, quien le confesó que el padre había parecido extraño al momento de la inscripción, nervioso, evasivo, que había pagado la cuota en efectivo y que se había negado a proporcionar un número de teléfono de emergencia. Habló con la única vecina que vivía a menos de 1 kilómetro, una mujer guatemalteca que trabajaba limpiando casas y que le dijo en voz baja, casi susurrando: «Esa gente no es normal, señorita. A veces, por la noche, oigo como si golpearan las paredes desde adentro, como un animal atrapado. Y a veces, oigo a la mujer llorar. Un llanto sin sonido. Cada pista era un hilo suelto que no llevaba a ninguna parte, pero que, juntos, tejían una red de sospecha y pavor.
¿Por qué ocultar a una niña supuestamente enferma? ¿Por qué vivir en un aislamiento tan extremo en un país donde la comunidad, especialmente para los inmigrantes, es una red de supervivencia? ¿Qué era lo que Ricardo Mendoza protegía con tanto celo? Ana Sofía sabía que las reglas le impedían actuar sin pruebas concretas de abuso o negligencia grave. Un reporte de truancy no era suficiente para una intervención forzada. Pero su instinto, esa voz que se afila con años de ver el dolor ajeno, le gritaba que el tiempo se estaba acabando para esa niña de ojos asustados. Decidió escalar el caso. Presentó un informe detallado a su supervisor y solicitó el apoyo de un oficial de Child Protective Services, CPS, invocando un protocolo de verificación de bienestar de alto riesgo. No sabía que esa decisión sería el primer paso hacia un abismo del que nunca podría salir completamente. No sabía que estaba a punto de derribar la puerta de un infierno disfrazado de hogar. La tercera visita fue diferente. Ya no había sonrisas ensayadas. Ana Sofía y el oficial de CPS, un hombre corpulento y veterano llamado Mark Johnson, llegaron con una orden firmada por un juez que les permitía entrar a la propiedad para verificar el estado de los menores. Ricardo los recibió en la puerta, con el cuerpo tenso como un resorte. Su rostro era una máscara de ira contenida. Intentó argumentar. Dijo que estaban violando sus derechos, su privacidad, que era un hombre de familia, que sus hijos estaban bien cuidados. Pero la orden era clara. Mark, con una calma profesional que contrastaba con la hostilidad de Ricardo, lo apartó con firmeza, pero sin violencia, y Ana Sofía cruzó el umbral. El olor. Fue lo primero que la golpeó, una bofetada invisible que la dejó sin aliento. Una mezcla densa, casi sólida, de humedad, sudor, orina y tristeza vieja. Un olor a encierro, a aire que no ha circulado en años, a enfermedad no tratada. El interior del tráiler estaba en una penumbra casi total. Las pocas ventanas estaban selladas con cartones y cinta adhesiva negra, como si la luz del sol fuera un enemigo. El único foco que colgaba del techo, desnudo, emitía una luz débil y amarillenta que apenas iluminaba la escena. El suelo estaba cubierto de ropa sucia, platos con restos de comida reseca, envoltorios de comida chatarra y una capa de polvo que parecía tener vida propia. En el rincón de la pequeña sala, sentada en una silla de plástico rota, estaba Carla, la madre. Era una mujer que no debía tener más de 30 y pocos años, pero cuyo rostro parecía el de una anciana. Tenía la mirada vacía, los hombros hundidos, la piel cetrina. Estaba perdida en un punto invisible de la pared. No reaccionó cuando entraron. No se movió. Solo parpadeaba lentamente, como si cada parpadeo le costara un esfuerzo sobrehumano. Y entonces los vio. En el suelo, sobre un colchón raído y sin sábanas, manchado de fluidos de un color indefinido, estaban los niños. Eran dos. La de unos 5 años, acurrucado a su lado en una maraña de mantas sucias. El cuerpo de Sofía era un mapa de abandono. Era extremadamente delgada, casi esquelética, con las costillas marcadas bajo una piel pálida, casi traslúcida. Su mandíbula era pequeña y retraída, y sus ojos, grandes y hermosos, estaban demasiado separados, dándole una apariencia extrañamente frágil, como la de un pájaro a punto de romperse. Tenía un tic nervioso en la mano izquierda, un temblor constante que no cesaba. No hablaba, solo miraba a los extraños con una expresión de terror absoluto, con la boca entreabierta, como si se hubiera olvidado de cómo respirar. El niño, Leo, era aún más impactante.
Su cabeza era ligeramente asimétrica, y uno de sus oídos estaba mal formado, apenas un pliegue de cartílago pegado al cráneo. Permanecía en posición fetal, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, emitiendo un murmullo bajo y monótono, un rítmico que parecía calmarlo. No hizo contacto visual en ningún momento. Parecía estar en su propio mundo, un mundo sin luz, sin sonido, al que nadie más tenía acceso. Sus uñas estaban largas y sucias, y tenía rasguños en los brazos, como si se autolesionara. Ana Sofía se arrodilló lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustarlos más. «Sofía», dijo en español, con la voz más suave que pudo encontrar. La niña se encogió, como si la palabra fuera un golpe, y se escondió detrás de su hermano. Leo, por su parte, detuvo su balanceo por un segundo, giró la cabeza en dirección a la voz, y luego la golpeó suavemente contra el colchón 1, 2, 3 veces. Mentalmente, Ana Sofía empezó a registrar datos, como un autómata. Posible desnutrición de tercer grado, atrofia muscular por inmovilidad, signos evidentes de deprivación sensorial, retraso severo en el desarrollo del lenguaje, posibles malformaciones congénitas. Pero su corazón solo podía pensar en una cosa: son niños. Y están viviendo en una jaula. El oficial Mark, más acostumbrado a estas escenas de horror doméstico, comenzó a hacer preguntas directas y cortantes a Ricardo. ¿Por qué no van a la escuela? ¿Por qué viven así? ¿Reciben atención médica? Ricardo respondía con monosílabos, con una ira contenida. Están enfermos. Es genético. No hay cura. Nadie puede ayudarlos. La palabra genético resonó en la cabeza de Ana Sofía. ¿Qué quería decir con eso? Miró a Carla, la madre silenciosa, que seguía inmóvil en su silla. Luego miró a Ricardo, y entonces, una sospecha terrible, una idea que había estado flotando en el fondo de su mente como un trozo de madera podrida, comenzó a tomar forma. La forma de los ojos de Sofía, la asimetría en el cráneo de Leo, la sumisión absoluta de Carla, la violenta necesidad de aislamiento de Ricardo. No era solo negligencia, era algo más antiguo, algo más oscuro. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo puede una madre permitir esto? Las preguntas golpeaban la mente de Ana Sofía, pero no había respuestas fáciles. La normalidad, para los Mendoza, se había retorcido y redefinido por sí misma. Pero, ¿qué es la normalidad cuando nunca has visto nada más? ¿Cómo sabes que vives en un infierno? Si ese infierno es el único hogar que conoces. El oficial Mark tomó una decisión. Los niños no podían permanecer allí ni un minuto más. Llamó por radio pidiendo una ambulancia y una unidad de apoyo policial. Ricardo, al oír la llamada, perdió el control. Gritó, amenazó, intentó bloquear la salida. «Son mis hijos, son mi sangre, nadie me los va a quitar». Mark tuvo que inmovilizarlo y esposarlo por la seguridad de todos. Carla, por primera vez, reaccionó. Se levantó de un salto y corrió hacia sus hijos, intentando cubrirlos con su propio cuerpo, llorando sin lágrimas, en un sollozo seco y desgarrador que parecía salir de lo más profundo de su ser. Ana Sofía se acercó a los niños en medio del caos. Le habló a Sofía en español, con la voz más suave que pudo encontrar. «Todo va a estar bien. Vamos a un lugar seguro. Nadie te va a lastimar». La niña la miró, y por un instante, Ana Sofía vio un destello de algo en sus ojos. No era gratitud, no era alivio. Era una pregunta que Ana Sofía no sabría cómo responder hasta mucho después.
El rescate fue caótico y doloroso. Los paramédicos envolvieron a los niños en mantas limpias y térmicas. Sofía temblaba incontrolablemente. Leo gritaba, un sonido agudo y animal que parecía no venir de un niño, sino de una criatura asustada. Mientras los subían a la ambulancia, Ana Sofía miró por última vez el interior del tráiler. Sobre una mesa coja, vio un dibujo pegado en la pared con cinta adhesiva. Un dibujo infantil, hecho con crayones. Mostraba a 4 figuras tomadas de la mano. Un hombre grande, una mujer y 2 niños. Pero había algo extraño. El hombre y la mujer tenían la misma cara. Para entender por qué una madre no protege a su propia hija, a veces hay que mirar hacia atrás, hacia su propia historia. Y la historia de Carla Mendoza era un espejo roto del presente. Un espejo que reflejaba una condena que había comenzado mucho antes de que ella naciera, en un pueblo olvidado del norte de México llamado Ojo Seco. Ojo Seco, Coahuila, no era realmente un pueblo. Era una colección de casas de adobe y lámina esparcidas a lo largo de un arroyo que solo llevaba agua 2 meses al año. Un lugar donde las familias se conocían desde hacía generaciones, donde los apellidos se repetían hasta el infinito: Mendoza, Garza, Treviño, y donde los secretos se guardaban con la misma tenacidad con la que se guardaba el agua. Allí creció Ricardo Mendoza, en una familia donde la palabra primo o tío no siempre significaba lo que debía. La endogamia no era un tabú en Ojo Seco. Era, en muchas familias, una triste normalidad. Una consecuencia del aislamiento geográfico, de la pobreza endémica y de una desconfianza ancestral hacia los forasteros. Ricardo era el hijo menor de una de esas familias. Desde joven, fue un hombre parco, de pocas palabras y mucha violencia contenida, con una necesidad de control que rozaba la paranoia. Cuando su hermana mayor tuvo una hija, Carla, Ricardo la vio crecer, pero no la vio como una sobrina. La vio como una posesión, una extensión de su propia sangre. Carla no conoció un hogar seguro. Su padre biológico era un fantasma, un hombre que se fue a trabajar a Estados Unidos y nunca volvió. Su madre, una mujer sumisa y agotada, vivía bajo el yugo de su hermano menor, Ricardo. Él se convirtió en la figura de autoridad, el hombre de la casa, el que ponía las reglas. Las normas eran claras. Nadie entraba, nadie salía, y lo que ocurría en la familia permanecía en la familia. Carla creció en un ambiente marcado por el temor y el silencio. Su educación formal se limitó a la escuela primaria. No tenía amistades fuera de casa. Su único mundo era su hogar y la fuerte influencia que ejercía su tío sobre ella. Un trauma que nunca sanó. Una herida que siguió supurando en silencio durante años. La psicología lo llama repetición de patrones. Las víctimas de abuso, a veces, replican el entorno en el que crecieron. Inconscientemente, como una condena. Carla no eligió ser cómplice de lo que vendría después, pero su propio dolor la volvió ciega, la paralizó. La dejó sin voluntad. Y Ricardo, el depredador, lo sabía. Él no buscó una compañera, buscó una víctima, y en Carla, su propia sobrina, encontró la puerta de entrada a una presa mucho más indefensa. La hija que tendrían juntos, que sería a la vez su hija y su sobrina nieta. Sofía nació en Ojo Seco, una noche de tormenta. El parto fue atendido por la abuela de Carla, una partera improvisada que sabía más de silencios que de medicina. Cuando vio las facciones de la bebé, los ojos demasiado separados, la mandíbula pequeña, supo que algo andaba mal. «Esta niña trae la marca de la familia», murmuró.
Ricardo, en lugar de asustarse, lo vio como una confirmación. Una señal de que su sangre era especial, diferente, y que debía protegerla del mundo exterior, de las miradas, de los juicios. Fue entonces cuando el aislamiento se volvió absoluto. Prohibió las visitas. Puso un candado en la puerta. Leo nació 3 años después, en las mismas condiciones de clandestinidad. Sus deformidades eran más evidentes. Las convulsiones comenzaron a los pocos meses. Fue entonces que los rumores en Ojo Seco se hicieron más fuertes. La gente hablaba, murmuraban en la tienda, en la iglesia. Los niños de los Mendoza no son normales, decían. El delegado municipal, un primo lejano de Ricardo, fue a la casa una vez. Ricardo no lo dejó pasar. Lo recibió con una escopeta en la mano y le dijo que se largara, que no era su asunto. El delegado se fue. No quería problemas. ¿Miedo o complicidad? ¿Dónde termina una y empieza la otra? Es una pregunta que esa comunidad, y quizás nosotros mismos, nunca nos hemos atrevido a responder. La decisión de cruzar la frontera no fue por buscar el sueño americano. Fue por huir de las miradas que se volvían cada vez más insistentes. Ricardo sabía que en México, tarde o temprano, alguien intervendría. Un médico, un maestro, un familiar valiente. Estados Unidos, en su mente, era un lugar tan vasto y anónimo que podrían desaparecer. Convertirse en fantasmas. Y por un tiempo, lo lograron. Cruzaron por el desierto, pagando a un coyote con los pocos ahorros que tenían. Se instalaron en ese tráiler en Texas, un lugar tan aislado como Ojo Seco, pero sin los ojos curiosos de los que los conocían. Allí, el infierno podía continuar sin testigos. Ricardo no sabía que la invisibilidad también tiene sus límites, y que a veces la ayuda llega desde el lugar más inesperado, vestida con el uniforme de una joven trabajadora social que se negó a aceptar un no por respuesta. La comunidad de Ojo Seco eligió callar. Pero el silencio tiene un precio. Y en esa casa, la deuda se estaba pagando con la inocencia y la salud de 2 niños. La batalla legal y médica que siguió al rescate de Sofía y Leo fue un laberinto de burocracia, barreras culturales y diagnósticos devastadores. Ricardo fue arrestado y acusado de múltiples cargos federales y estatales, incluyendo abuso sexual de un menor, secuestro y negligencia criminal que resultó en daño corporal grave. Se declaró inocente. En su primera audiencia, a través de un intérprete, dijo con una frialdad que heló la sangre de los presentes, que él solo estaba protegiendo a su familia de un mundo corrupto y pecaminoso. Su defensa intentó argumentar que sufría de un trastorno delirante, pero las evaluaciones psiquiátricas lo declararon competente para ser juzgado. Simplemente, su moral era otra. Una moral torcida, construida sobre décadas de aislamiento, poder absoluto y una herencia genética que él veía como un signo de pureza, no de enfermedad. Carla fue puesta bajo custodia protectora en un refugio para mujeres. Al principio, se negaba a hablar. Estaba en un estado de shock disociativo, una desconexión total de la realidad. Durante semanas, no hizo más que mirar la pared de su habitación. Fue necesaria la intervención de una terapeuta bilingüe, la doctora Elena Vargas, para empezar a romper el caparazón. Elena no la presionó. Se sentaba con ella en silencio, día tras día. Le llevaba té de manzanilla. Le hablaba de cosas triviales, del clima, de las flores del jardín, hasta que un día, Carla empezó a llorar. Y una vez que empezó, no pudo parar durante horas. Contó su historia, el abuso de su tío, el miedo paralizante, la vergüenza, el nacimiento de sus hijos, el cruce de la frontera.
No se justificaba. No pedía perdón. Solo contaba, como si al soltar las palabras, pudiera soltar también el veneno que la había consumido por dentro durante toda su vida. El sistema no estaba diseñado para entender un caso como el de Carla. ¿Era víctima o cómplice? La fiscalía tuvo que tomar una decisión compleja. Finalmente, le ofrecieron un acuerdo: testificar en contra de Ricardo a cambio de una sentencia reducida por negligencia y un programa de rehabilitación psicológica intensivo. Mientras tanto, los niños estaban en el Hospital Infantil de San Antonio. Los informes médicos eran un catálogo de horrores. Los análisis de ADN confirmaron la peor sospecha de Ana Sofía. Ricardo era efectivamente el tío abuelo y el padre biológico de los niños. La consanguinidad era de primer grado. Sofía fue diagnosticada con el síndrome de lesión 22q11.2, también conocido como síndrome de DiGeorge, un trastorno genético que puede causar problemas cardíacos, un sistema inmunitario deficiente, un paladar hendido y anomalías faciales características, como los ojos separados y la mandíbula pequeña, además de dificultades de aprendizaje y problemas de salud mental. Leo presentaba un cuadro aún más complejo: parálisis cerebral leve, que afectaba su lado derecho, epilepsia del lóbulo temporal y un trastorno del espectro autista no verbal severo. El informe del genetista era frío y técnico. La expresión de múltiples alelos recesivos deletéreos es una consecuencia directa y predecible de la unión consanguínea de primer grado. Para los médicos, era ciencia. Para Ana Sofía, era la prueba de un crimen que se había cometido mucho antes de que los niños nacieran. El proceso de adaptación de los niños fue desgarrador y lento. Por primera vez en su vida, sintieron el agua caliente en su piel. Sofía no gritó de dolor, gritó de miedo. Leo se negaba a comer cualquier cosa que no fuera una papilla insípida que su madre le preparaba. Le aterrorizaban los ruidos fuertes, las luces brillantes, las voces de los hombres. Sofía, aunque asustada, mostraba una curiosidad frágil. Tocaba las sábanas limpias como si fueran de seda. Miraba por la ventana durante horas, observando los autos, los pájaros, la gente. El mundo era un espectáculo nuevo y abrumador. Ana Sofía los visitaba todos los días. Les leía cuentos en español, les cantaba canciones de cuna. Poco a poco, los niños empezaron a responder. Sofía comenzó a decir palabras sueltas: agua, luz, no. Leo, un día, mientras Ana Sofía le cantaba, tomó su mano. Fue el primer gesto de contacto voluntario que hizo en su vida. Ana Sofía sintió que todo el esfuerzo, toda la lucha, había valido la pena en ese instante. La historia, aunque manejada con discreción por las autoridades, se filtró a la prensa local. La familia del tráiler, los llamaron. El caso generó un debate intenso en la comunidad fronteriza sobre los niños invisibles, aquellos que viven en las sombras de la inmigración, fuera del alcance de las redes de seguridad social. Se crearon fondos de donación. La gente enviaba ropa, juguetes, dinero, pero Ana Sofía sabía que lo que los niños necesitaban no se podía comprar. Necesitaban tiempo, paciencia y un amor que no estuviera manchado por el secreto y la violencia. El juicio de Ricardo fue rápido. El testimonio de Carla, aunque entrecortado y doloroso, fue demoledor. Las pruebas genéticas eran irrefutables. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, no mostró emoción alguna. Solo miró a Carla con sus ojos oscuros, una mirada que no era de odio, sino de posesión. Como si, incluso en ese momento,
siguiera creyendo que ella y los niños le pertenecían. El largo y sinuoso camino de sanación de Sofía y Leo apenas comenzaba. Después de meses en el hospital, los médicos determinaron que necesitaban un entorno más estable y especializado. Fueron trasladados a un centro de cuidado terapéutico en Austin, un lugar con jardines, terapeutas bilingües y un programa diseñado para niños que han sufrido traumas extremos. Allí conocieron a Laura, una mujer de unos 60 años que se convertiría en su figura materna de acogida. Laura no era una novata. Había trabajado durante más de 30 años con niños del sistema. Había visto de todo, o eso creía. La primera vez que vio a Sofía y a Leo, sintió un nudo en el estómago. No por sus condiciones físicas, sino por el silencio que los rodeaba. Era un silencio pesado, antiguo, un silencio que contaba una historia de generaciones. Laura decidió que su primer objetivo no sería enseñarles a hablar o a leer. Sería enseñarles a sentirse seguros. Las primeras semanas fueron un campo de minas emocional. Leo tenía crisis nocturnas. Se despertaba gritando, golpeándose la cabeza contra la almohada. Laura se sentaba a su lado, sin tocarlo, y le cantaba la misma canción de cuna una y otra vez, hasta que el temblor de su cuerpo cesaba. Sofía, por otro lado, se escondía. Pasaba horas debajo de su cama o dentro de un armario. No por juego, por miedo. Tenía pánico a los espacios abiertos y a las figuras masculinas. Si un jardinero o un terapeuta hombre entraba en la habitación, ella se paralizaba, como un ciervo ante los faros de un coche. Laura y el equipo de terapeutas empezaron a trabajar con ellos a través de terapias no verbales. Música, arte, juego con arena y, sobre todo, terapia asistida con animales. Trajeron un perro de terapia al centro, un Golden Retriever viejo y tranquilo llamado Sol. Al principio, los niños lo ignoraron, pero Sol, con una paciencia canina infinita, se acostaba cerca de ellos, sin invadirlos. Un día, Leo, en medio de una de sus crisis de balanceo, extendió la mano y tocó el pelaje del perro. Fue un toque tímido, casi imperceptible. Pero fue el comienzo de algo. Poco a poco, Leo empezó a buscar a Sol. Se acurrucaba a su lado. Le hablaba en su lenguaje de murmullos. El perro se convirtió en su ancla, su primer vínculo seguro con otro ser vivo. Sofía también empezó a abrirse, pero a través del arte. Una terapeuta le dio papel y lápices de colores. Al principio, solo dibujaba líneas negras, caóticas, que llenaban toda la hoja. Eran como gritos visuales. Pero con el tiempo empezaron a aparecer formas, una casa, un árbol y una figura recurrente. Una niña pequeña encerrada en una caja. Un día, dibujó la caja con una pequeña grieta y un rayo de luz entrando por ella. Laura enmarcó ese dibujo y lo colgó en su habitación. Era un pequeño milagro. La primera vez que Sofía sonrió fue 6 meses después de su llegada. Laura le estaba leyendo un cuento sobre una estrella que se había perdido. Al final del cuento, la estrella encontraba su camino de vuelta a la luna. Sofía levantó la vista, miró a Laura y una sonrisa diminuta, casi imperceptible, curvó sus labios. Laura sintió ganas de llorar. Mientras tanto, Carla continuaba su propio proceso. Asistía a terapia 3 veces por semana. Consiguió un trabajo limpiando oficinas por la noche. Vivía en un pequeño apartamento supervisado. Se le permitió tener contacto con sus hijos, pero de forma gradual y controlada. La primera visita fue en el centro, con Laura y Ana Sofía presentes. Carla se sentó en una silla, sin saber qué decir.
Sofía la miró desde el otro lado de la habitación, sin acercarse. Leo ni siquiera pareció notarla. La visita duró 10 minutos y fue un fracaso doloroso. Carla salió de allí convencida de que sus hijos nunca la perdonarían. Pero la sanación no es lineal. Tiene altibajos. Sofía empezó a tener pesadillas recurrentes. Se despertaba gritando el nombre de su padre. Ricardo no, Ricardo malo. La terapeuta se dio cuenta de que, aunque el cuerpo de Sofía estaba a salvo, su mente seguía atrapada en el tráiler. Empezaron a trabajar con EMDR, una terapia para procesar recuerdos traumáticos. Fue un proceso lento y agotador. Había días en que Sofía retrocedía, volvía a esconderse, dejaba de hablar. Pero también había días de avance. Todo parecía mejorar lentamente. Hasta que un día, en una sesión de terapia de arte, Sofía dibujó algo que heló la sangre de todos. Dibujó el tráiler. Dibujó a las 4 figuras: Ricardo, Carla, ella y Leo. Pero dibujó una quinta figura: un bebé. Un bebé pequeño, envuelto en una manta, tirado en el suelo del desierto. Y al lado, una cruz hecha con 2 palos. La terapeuta le preguntó quién era ese bebé. Sofía la miró con sus ojos grandes y tristes y susurró una sola palabra: hermanito. El horror era mucho más profundo de lo que nadie había imaginado. El dibujo de Sofía desencadenó una nueva investigación. Las autoridades interrogaron a Carla, quien, entre sollozos, confirmó la sospecha. Había habido un tercer hijo, un niño que nació prematuro y con problemas respiratorios graves en el tráiler. Ricardo se negó a llevarlo a un hospital. El bebé murió a los 3 días. Lo enterraron ellos mismos, en medio de la noche, en un lugar anónimo del desierto de Texas. Carla no sabía dónde. Ricardo nunca se lo dijo. La noticia fue un golpe devastador para el equipo que trabajaba con los niños. Entendieron que la herida era aún más profunda. Que el trauma no era solo de abuso y negligencia, sino también de una pérdida silenciada, de un duelo que nunca se permitió. Años después, el presente de los Mendoza era un mosaico de luces y sombras. Sofía, a los 16 años, era una joven callada pero increíblemente resiliente. Había aprendido a leer y escribir. Le encantaba la astronomía. Decía que mirar las estrellas le recordaba que el universo era mucho más grande que el pequeño y oscuro mundo en el que había crecido. Aunque todavía luchaba con la ansiedad social y el trastorno de estrés postraumático, asistía a una escuela especial y soñaba con estudiar astrofísica. Seguía dibujando, pero ahora sus dibujos eran de galaxias, nebulosas y constelaciones. La caja había desaparecido. Leo, a los 13, nunca desarrolló el lenguaje verbal, pero había encontrado su propia forma de comunicarse, a través de la música. Un terapeuta descubrió que tenía un talento innato para el piano. No leía partituras, pero podía replicar melodías complejas solo con escucharlas. Tocaba con una pasión y una emoción que dejaban sin aliento a quienes lo escuchaban. El piano se convirtió en su voz. Vivía en una casa de grupo para jóvenes con necesidades especiales, donde recibía cuidado constante. Sol, el perro de terapia, vivió con él hasta su muerte. Leo lloró durante una semana entera cuando el perro falleció. Fue la primera vez que expresó un duelo de forma abierta. Carla completó su programa de rehabilitación. Se le permitió tener visitas más frecuentes con sus hijos, siempre bajo supervisión. La relación era compleja, distante, pero existía. Sofía la trataba con una cortesía formal. Leo, a veces, le permitía sentarse a su lado mientras tocaba el piano.
Carla nunca se perdonó a sí misma, pero aprendió a vivir con su pasado. Trabajaba como voluntaria en un refugio de animales, cuidando de las criaturas heridas y abandonadas. Quizás era su forma de reparar, de cuidar a otros como no supo cuidar a los suyos. Ricardo Mendoza murió en prisión a los 72 años de un ataque al corazón. Nunca admitió su culpa. Nunca pidió perdón. Se llevó sus secretos a la tumba, incluyendo la ubicación de la tumba sin nombre de su tercer hijo. Ana Sofía, la trabajadora social, siguió su carrera, pero el caso Mendoza la marcó para siempre. Se especializó en casos de abuso intrafamiliar en comunidades migrantes, convirtiéndose en una de las voces más respetadas del país en ese campo. A menudo, en sus conferencias, contaba la historia de Sofía y Leo, sin dar sus nombres, como un ejemplo de la capacidad del espíritu humano para sobrevivir al horror. La historia de los Mendoza terminó, pero la realidad que la hizo posible sigue ahí afuera, en cada casa con las cortinas siempre cerradas, en cada niño que no va a la escuela, en cada rumor que elegimos ignorar. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas fronteras invisibles existen en nuestras propias comunidades? ¿Cuántos niños viven en un exilio silencioso a solo unos metros de nosotros? La historia de Sofía y Leo nos enseña que el mal puede tener raíces profundas y complejas, pero que la sanación, aunque sea un camino largo y lleno de cicatrices, también es posible, siempre y cuando haya alguien dispuesto a abrir la puerta, a encender la luz y a escuchar. Aquí, en Realidad Prohibida, creemos que la única forma de combatir la oscuridad es encendiendo una luz, aunque nos queme las manos. Soy Mateo del Valle. Nos vemos en la próxima historia. Aquí, en Realidad Prohibida, creemos que la única forma de combatir la oscuridad es encendiendo una luz, aunque nos queme las manos. Soy Mateo del Valle. Nos vemos en la próxima historia.